¿Qué tienen en común las primeras flores del año y las llamas que nunca se apagan? En pleno invierno, Imbolc marca un momento de transición y esperanza, donde la naturaleza comienza a despertar de su letargo. En este capítulo de nuestra serie de los 8 Sabbats de la Wicca, exploramos esta festividad dedicada a la diosa Brigid, el fuego sagrado y la renovación espiritual. Prepárate para descubrir cómo la luz empieza a ganar terreno frente a la oscuridad. Imbolc, un festival que conecta la fertilidad de la tierra, la luz del fuego, y la devoción a una diosa que simboliza el renacimiento y la creatividad. Pero, ¿de dónde proviene esta tradición y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? El nombre Imbolc proviene del irlandés antiguo, y se cree que está relacionado con la frase Imbolc, que significa en el vientre. Esto hace referencia al embarazo de las ovejas y al renacer de la vida en la naturaleza, anunciando el final del invierno y el comienzo de la primavera. Otros lingüistas sugieren que la palabra puede vincularse con el término Imfolc, que podría significar purificación. Esto resalta el doble enfoque del festival, fertilidad y limpieza espiritual. ¿Dónde nació la creencia? Imbolc tiene raíces en Irlanda y otras regiones célticas, donde los ciclos de la naturaleza marcaban el ritmo de la vida. Estas comunidades agrícolas dependían profundamente de los cambios estacionales para planificar la siembra y la cosecha. Imbolc surgió como una festividad intermedia entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, en un punto de equilibrio que celebraba la llegada de días más largos y cálidos. Imbolc se asocia convencionalmente con el 1 de febrero, aunque el festival celta comienza el 31 de enero. En tiempos recientes, la ocasión ha sido generalmente celebrada por los paganos modernos el 1 o el 2 de febrero. Algunos neopaganos relacionan esta celebración con el punto medio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera que actualmente se celebra el 4 y el 5 de febrero. Con el tiempo, Imbolc se asoció con la diosa Brigid. Brigid es una de las figuras más importantes del panteón celta, asociada con la poesía, la curación, la herrería y la fertilidad. Su culto estaba muy extendido y muchas de las tradiciones de Imbolc giran en torno a ella. ¿Quién es Brigid? Brigid es una diosa triple, lo que significa que representa 3 aspectos interconectados de la naturaleza y la vida humana. Se asocia con el hogar, la forja, la curación y la inspiración. Se la considera la protectora de los artesanos, los poetas, los médicos y los herreros. La llama perpetua mantenida en su santuario en Kildare, Irlanda, era un símbolo de su poder y conexión con el mundo espiritual. Es la patrona de los poetas, los músicos y los artistas. Se dice que inspira la creatividad y la imaginación, y que ayuda a los artistas a encontrar su voz única. Es venerada como una sanadora poderosa, capaz de curar tanto el cuerpo como el espíritu. Se la invoca para pedir protección durante el parto y para aliviar el sufrimiento. Brigid es una de las diosas celtas más importantes y populares. Su culto se extendió por toda Irlanda y más allá, y su influencia se puede sentir en muchas tradiciones y costumbres celtas. Brigid es un símbolo de la fertilidad, la renovación y la esperanza, y su culto refleja la profunda conexión de los celtas con la naturaleza y los ciclos de la vida. La transformación de Imbolc comenzó entre los siglos V y VI, durante la cristianización de Irlanda, liderada principalmente por figuras como San Patricio y otros misioneros. En este periodo, los celtas aún practicaban sus rituales en honor a Brigid, considerada una de las deidades más importantes en su mitología. San Patricio y sus seguidores adoptaron una estrategia de sincretismo cultural. En lugar de erradicar las tradiciones locales, las integraron al cristianismo, dándoles nuevos significados. Brigid, por ejemplo, fue transformada en Santa Brígida, una abadesa y figura religiosa venerada en Irlanda. Según la tradición, Santa Brígida nació alrededor del año 450 después de Cristo, en Faughart, y fundó el monasterio de Kildare, que se convirtió en un importante centro espiritual. Cuando los misioneros cristianos llegaron a Irlanda y otras regiones celtas,
buscaron integrar las festividades paganas en el calendario cristiano para facilitar la conversión de las comunidades. Así, el Festival de Imbolc, profundamente ligado a la diosa Brigid, fue transformado en la celebración cristiana de la fiesta de la Candelaria, y Brigid fue reinterpretada como Santa Brígida, una figura central en la iglesia irlandesa. Aunque el simbolismo del fuego y la fertilidad persistió, se adaptó a un marco cristiano. Por ejemplo, las velas encendidas en Imbolc ahora simbolizaban la luz de Cristo. Las cruces de Brigid, tejidas durante el festival, fueron asociadas con la protección divina del hogar. Imbolc en la Wicca. Imbolc, celebrado el 1 y el 2 de febrero, marca el momento en que la rueda del año comienza a girar hacia la primavera. En la Wicca, este festival simboliza el renacimiento, la purificación y la esperanza. Los wiccanos honran a la diosa Brigid, en su aspecto de doncella, como una fuente de inspiración, creatividad y sanación. Imbolc representa el despertar de la naturaleza después del largo sueño invernal. La tierra comienza a mostrar signos de vida, y la luz del sol se hace cada vez más fuerte. En este festival, la Wicca celebra la conexión entre lo divino y lo natural, honrando el ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Las celebraciones de Imbolc varían según las tradiciones wiccanas, pero comparten elementos comunes. Encendido de velas. Simboliza la creciente luz del sol y la purificación del espíritu. Meditación y poesía. Exploramos nuestros deseos y metas para el año nuevo. Rituales de purificación. Limpiamos nuestro cuerpo y espacio con agua, hierbas y elementos naturales. Ofrendas a Brigid. Ofrecemos leche, miel, pan, velas de cera de abeja, huevos y hierbas aromáticas como muestra de gratitud. Conexión con la naturaleza. Caminamos en la naturaleza, plantamos semillas o realizamos rituales al aire libre. Música y danza. Expresamos nuestra alegría y gratitud a través de la música y la danza. El altar de Imbolc. Un altar de Imbolc suele incluir velas blancas y amarillas, una imagen de Brigid, flores de primavera, una cruz de Brigid, cristales como la amatista y el cuarzo, y ofrendas tradicionales. Preparación para Imbolc. Para prepararnos para Imbolc, podemos limpiar nuestro hogar y espacio personal, crear un altar personal y reflexionar sobre nuestros deseos y metas para el año. Imbolc nos invita a conectar con la energía de la primavera y a renovar nuestra esperanza. Al celebrar este festival, honramos las tradiciones ancestrales y fortalecemos nuestra conexión con la naturaleza y lo divino. Imbolc, un festival profundamente arraigado en las tradiciones celtas, nos invita a una introspección significativa y a una conexión íntima con los ciclos naturales. Es un momento de transición, un puente entre el invierno, con su quietud y oscuridad, y la primavera, con su promesa de renacimiento y crecimiento. Este festival nos recuerda nuestra relación intrínseca con los ritmos de la tierra. Al celebrarlo, nos alineamos con los ciclos de la naturaleza y honramos el despertar de la vida tras el letargo invernal. Es un tiempo para reflexionar, dejar atrás aquello que ya no nos sirve y abrirnos a nuevas posibilidades. Los rituales de purificación nos ayudan a preparar cuerpo, mente y espíritu para recibir la energía renovadora que trae la primavera. La naturaleza, con su sabiduría infinita, nos enseña sobre resiliencia, adaptación y la importancia de vivir en armonía con nuestro entorno. Durante Imbolc, establecer intenciones claras no solo conecta nuestro ser con los ciclos naturales, sino que también inicia un proceso de manifestación y crecimiento personal. Recuperar la celebración de Imbolc tal como lo hacían nuestros ancestros no es solo un acto de fe, sino también un gesto de resistencia y restauración. Este festival es un recordatorio poderoso de que la naturaleza es nuestra maestra y que cada ciclo, cada semilla que germina y cada rayo de sol que crece en intensidad, nos habla de una verdad universal. Somos parte de un todo. Al rescatar estas tradiciones, no solo revalorizamos antiguos rituales, sino que también recuperamos el equilibrio perdido,
restaurando la armonía entre lo humano y lo natural. Dejamos de buscar respuestas en narrativas externas y volvemos la mirada hacia adentro, hacia la sabiduría que siempre ha habitado los elementos, las estaciones y los antiguos espíritus. Hoy más que nunca, es esencial apartarnos de las narrativas que han oscurecido este legado y abrazar una espiritualidad que respete la tierra, celebre la vida en todas sus formas y nos invite a vivir con plena conciencia. Al honrar Imbolc y otras festividades ancestrales, recordamos nuestras raíces y sembramos una nueva semilla de esperanza para el futuro. Que la luz de las velas de Imbolc ilumine nuestro camino hacia el redescubrimiento de lo auténtico y nos guíe hacia una vida más conectada con el mundo natural y con nosotros mismos. Si este video te ha inspirado, dale like y compártelo con quienes también buscan reconectar con la espiritualidad y las tradiciones ancestrales. Imbolc nos deja una valiosa lección de paciencia y fe en los ciclos de la vida, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre regresa. Al despedirnos de este festival, abramos nuestros corazones para recibir a Ostara, el equinoccio de primavera, con gratitud y alegría. En nuestro próximo encuentro, exploraremos los símbolos, rituales y tradiciones de este hermoso Sabbat, celebrando el equilibrio, el renacimiento y la abundancia que la primavera trae consigo. Suscríbete y únete a nosotros en esta travesía de descubrimiento, donde la sabiduría ancestral nos guía hacia días más cálidos, fértiles y llenos de posibilidades. La luz del nuevo ciclo ya comienza a brillar.